Compañeros, aquí os presentamos el sistema educativo francés, comenzando por las condiciones demográficas que presenta. Francia cuenta con una población muy densa y se organiza de manera desigual. Respecto a la densidad media que presenta es de 107 habitantes por kilómetro cuadrado. Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente y un primer ministro. El primer presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la república. Respecto a la tasa de parados, los habitantes franceses representan desde hace años una elevada tasa de paro. La renta per cápita coloca a Francia en el puesto 19º de los países más ricos por delante de España. Existe una serie de problemas respecto a la orientación de los alumnos y la elección de la carrera. El alumnado de las escuelas está disminuyendo y está provocando el cierre de aulas y escuelas, y esta es precisamente una de las causas del conflicto entre las administraciones. El sistema de educación francés se apoya sobre los principios fundamentales inspirados por la Revolución de 1789. Se dividen en libertad de enseñanza, en gratuidad, neutralidad, laicidad y carácter obligatorio. En cuanto a la libertad de enseñanza, los centros públicos y privados conviven dentro del servicio público de educación. Los concertados reciben ayuda, pero son sometidos al contrato estatal y debiendo seguir los programas de la escuela pública. El Estado otorga los diplomas y los grados universitarios, y la reglamentación de los exámenes se da a escala nacional. El servicio público de educación escolariza el 83% del total de los alumnos y los centros privados escolarizan al 17%. En cuanto a la gratuidad, la educación de primer ciclo y secundaria es gratuita en los centros públicos, con respecto a la compra del material que viene proporcionada por el ayuntamiento, y los libros vienen subvencionados por los gobiernos regionales. Además, los programas y contenidos tienen que respetar dicho principio de neutralidad, además de que esta neutralidad filosófica y política debe imponerse e impone a profesores y alumnos. En cuanto al principio de laicidad, está en los cimientos del sistema educativo francés. El respeto de las creencias implica la ausencia de instrucción. La cuestión de la libertad religiosa condujo a instaurar un día libre a la semana para que pudiesen dedicar a la enseñanza religiosa extraescolar. En cuanto al carácter obligatorio, es sabido que desde 1882 la enseñanza es obligatoria. Esta enseñanza se aplica a partir de los 6 años y la escolarización era obligatoria hasta los 13 años, pero en 1959 se prolongó hasta los 16. La familia tiene aquí la posibilidad de hacerse cargo personalmente de la educación de sus hijos. Ahora bien, diremos que el sistema educativo francés está organizado en 3 grandes etapas, que son la escuela, el colegio y el instituto. La educación en primaria y en secundaria es gratuita, es neutra, es laica y es obligatoria de los 6 a los 16 años. Actualmente, el sistema educativo francés en las enseñanzas no universitarias comprende 2 etapas: el primer grado, que es la educación infantil y educación primaria, y el segundo grado, que es educación secundaria. A continuación vamos a ver los niveles por los que está compuesto. El primer nivel abarca la enseñanza básica, que será la educación infantil y primaria. Respecto a la educación infantil en Francia, os diremos que se comprende en 3 cursos del ciclo 1 de las enseñanzas de primer grado y atiende a alumnos distribuidos por edades, que comprende de 3 a 4 años Petite Section, de 4 a 5 años Moyenne Section y de 5 a 6 años Grande Section. Sobre la educación primaria en Francia, os diremos que se divide en el ciclo 2, en 2 ciclos. En el ciclo 1, que es de carácter obligatorio y se corresponde a 5 cursos académicos, donde los alumnos que se escolarizan tienen por edades de los 6 hasta los 11 años, y en el ciclo 2, que se establecen aprendizajes fundamentales, puesto que comprenden el año preparatorio y elemental primero. En cuanto al segundo nivel, este corresponde a la enseñanza secundaria y abarca el colegio en el primer ciclo y lycée en el segundo ciclo.
En cuanto a la educación secundaria, diremos que en ella están escolarizados los niños de 11 a 15 años durante 4 cursos académicos, es decir, de sexto de primaria a tercero de la ESO. Está formado por 4 cursos que van en orden degradativo. Por un lado tenemos sexto, que es el ciclo de observación y adaptación. Luego tenemos quinto y cuarto, que corresponde a primero de la ESO y segundo de la ESO. Y por último tercero, que corresponde con tercero de la ESO y es el ciclo de orientación. Seguidamente, al finalizar el año escolar, los alumnos hacen un examen global basado en 3 asignaturas, que son la asignatura de matemáticas, la asignatura de historia y la de francés. Al final del curso correspondiente, los alumnos pasan una prueba para obtener el diploma y este examen es obligatorio de hacer. Tras su paso por el colegio, los alumnos continúan sus estudios con el liceo, bien en los institutos de enseñanza general o bien en el tecnológico. Ahora bien, pasamos al liceo, con el segundo ciclo de la enseñanza secundaria, que se extiende entre alumnos de 15 y 18 años de edad. El liceo abarca la enseñanza secundaria superior, además de ser obligatorio. Al finalizar el colegio, pueden orientarse hacia 2 vías: la vía general y tecnológica y la vía profesional. Por un lado, la vía general y tecnológica, donde los alumnos prepararán en el instituto un bachillerato general o tecnológico, donde tienen que elegir 2 asignaturas de exploración, de las cuales una de ellas tiene que ser del campo de la economía y la segunda tienen que elegir entre asignatura científico-tecnológica, materia literaria o materia artística. También tenemos que destacar que existen 3 bachilleratos generales: el literario, el económico y social y el bachillerato científico. Y una vez explicada esta vía, explicamos la vía profesional, que consta de 2 años, en el que los alumnos se preparan para obtener un certificado de profesionalidad. Una vez finalizado, realizan una prueba denominada BAC, que viene a ser la equivalente a la selectividad que nosotros realizamos. Ahora bien, en la vía profesional, los alumnos entran en secondé para preparar un bachillerato profesional en 3 años o un primer año de formación que conduce al certificado de aptitud profesional, CAP, en 2 años. Mediante la vía del aprendizaje, los estudiantes pueden preparar una titulación profesional en un centro de formación de aprendices y en una empresa. Ahora bien, en cuanto a la educación superior, el sistema de enseñanza superior francés reúne varios tipos de centros que pueden ser públicos o pueden ser privados. Entre ellos tenemos, por un lado, las universidades, que en Francia existen 83 universidades públicas y financiadas por el Estado. Por otro lado tenemos grandes écoles y escuelas especializadas que se efectúan en 5 años, donde son incluidos los 2 años iniciales de preparación cursados en la misma escuela. Tenemos también los centros de enseñanza técnica, que están orientados a los sectores de los negocios, de la industria o de los servicios. Y tenemos también el sistema licencia máster doctorado, donde cada nivel de estudio se alcanza por adquisición de créditos europeos. Ahora bien, en Francia, pasando a la educación especial, hemos observado que se percibe